Buenos días, compañeros y maestra. Junto a Gael y Daniel les voy a exponer sobre el tema de la química como arma. Antes que nada, nuestra investigación parte de la pregunta si le hemos dado un uso responsable a nuestros avances químicos, ya que diariamente a través de las redes, el internet o la televisión somos bombardeados con información sobre bombardeos, asesinatos, ensayos químicos que solamente nos hacen cuestionarnos como realmente por qué el humano comete tales atrocidades. Bueno, no es la primera vez que caemos en este dilema, ya que desde la antigüedad las sociedades ya venían aterrorizadas por las armas que se manejaban en ese entonces. Algunos antecedentes de la química y armamentística son por las épocas del Imperio Bizantino, les hablo del año 300 al 1000. Uno de los más famosos era el fuego griego, un arma capaz que funcionaba como una cápsula compuesta de nafta, que es una disminución del petróleo, azufre y amoníaco, que servía como bomba, más que nada para los ataques bélicos, ya que esta explosión era capaz de prender en el agua incluso, y era muy difícil de apagar. Así esta arma fue utilizada en diferentes enfrentamientos navales y le costó la vida a muchísimos guerreros en ese entonces. Otro famoso de la época eran los venenos, ya que en ese entonces las flechas envenenadas, los envenenamientos por alimentos, o incluso el mismo aire eran envenenados, y cada vez eran fórmulas más complejas. Una de las más famosas era el arsénico, que no tenía ni color, no podía ser identificado. También estaban los patógenos y los gérmenes, que eran liberados virus y bacterias entre las sociedades inocentes para acabar con ellos. Una de las armas más famosas pues es la bomba. La creación de esta llega en China, que a raíz de la creación de la pólvora en el siglo IX, pues era solo cuestión de tiempo para que se creara la bomba, y así también se creó el cohete. El cohete pues, se fue dispersando a través de los indios y los árabes para llegar a los ingleses, que lo hicieron más grande, ya hasta el 1911, que fue como el primer ataque aéreo. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo se fue desarrollando cronológicamente estas armas, los avances que tuvieron a lo largo de los años. Porque aunque no lo parezca, incluso antes de lo que fue la Primera Guerra Mundial ya se habían visto las armas químicas a lo largo de los conflictos armados. Pero en un primer instante, mi equipo y yo decidimos fijar ciertos momentos y acontecimientos históricos en los cuales el uso de estas armas no tuvo comparación. O sea, en la escala del costo de vidas humanas, los 4 eventos que seleccionamos no han tenido comparación ningún otro. Iniciamos con la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que cada uno de estos eventos, el uso de elementos químicos y compuestos depende del contexto en el que se encuentran. La Primera Guerra Mundial lo podremos resaltar porque en determinado momento ambas trincheras quedaron estancadas, ningún frente podía avanzar. Entonces eso que llevó al uso de gases tóxicos. Aquí es cuando vemos la primera toma de bajas masivas. ¿Por qué? Porque imaginamos soldados los cuales estaban estancados así, y de repente llega un gas para el cual no estaban preparados. Evidentemente, sin equipo y sin conocimiento de pues ahí fue el primer costo de vidas humanas. Después de eso también ocuparon cosas para la creación de proyectiles y municiones, como lo son la dinamita y el TNT. Así es como le damos paso a la Segunda Guerra Mundial, que en este caso, como les decía, cada uno tiene un momento característico, algo de lo cual define la toma de estrategias y decisiones, que en este caso fue que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, pero en un terreno muy amplio. Hubo momentos en los que había conflictos en las llanuras de Rusia y llegó hasta los desiertos de África. Entonces, ¿a qué nos llevaba esto? Al uso de transportes con materiales ligeros. Para esto se ocupó el aluminio y el magnesio para crear vehículos, aviones y municiones ligeras. Pero, por otro lado, para el equipamiento pesado, lo que requería mayor defensa, como eran los búnkers, tanques o fuertes, se ocuparon metales pesados como el acero. A raíz de la evolución de las armas y de la química de la mano de las armas, se crearon ramas. Una de ellas fue la química nuclear,
que esta en manos equivocadas pues fue usada con retorcidos propósitos para acabar con la gente. Uno de los más famosos llegó en el 9 de agosto de 1945, cuando el primer artefacto nuclear lanzado contra una población se lanzó en la ciudad japonesa de Hiroshima con el propósito de obligarlos a rendirse en la Segunda Guerra Mundial. 3 días después se liberó otra bomba en la ciudad de Nagasaki. Estas 2 bombas, estimadamente, porque no se puede saber a ciencia cierta, acabaron con la vida de 214,000 personas. También no lo he mencionado, pero como un costo confirmado de bajas en la Primera Guerra Mundial son mínimo 10 millones de muertes. Para dimensionar un poco, me hace muchísimo. Ya vamos a la guerra de Vietnam. Aquí en este caso tenían que encargarse de deshacerse de los recursos del enemigo, por lo cual ya vimos la implementación de herbicidas. Además que para ese entonces, ya en esos años, tenían un mejor control de los agentes químicos y la transportación de armas ya no era tan peligroso como antes. Realmente han tenido un avance, pero más adelante les explicará mi compañero el más detallado el uso que tuvieron. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial se ocuparon armas químicas como el gas mostaza o el gas cloro, los cuales se ponían en recipientes o se lanzaban directamente contra las trincheras. Estas armas fueron ocupadas por los países involucrados con el fin de obtener una ventaja sobre el enemigo, y esto causó muchas muertes, lo cual fue una característica fue una característica de la Primera Guerra Mundial, lo cual llevó a la firma de los Tratados de Ginebra en 1925 para evitar la producción, el uso de estas armas en alguna otra guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial no se utilizó considerablemente armamento químico, a pesar de que varios países contaban con un gran arsenal. Uno de estos ejemplos podría ser la guerra italo-etíope de 1935-1936, en el cual las fuerzas italianas ocuparon gas mostaza y gas lacrimógeno en contra de las fuerzas de Etiopía, y también las ocupó durante bombardeos a ciudades con población grande de civiles. Y otro ejemplo es la guerra chino-japonesa en 1939, cuando Japón ocupó igualmente el gas mostaza y el gas lacrimógeno para entrar a la ciudad de Chongqing, haciendo muchísimas muertes. Luego, como ya había dicho mi anterior compañero, en la guerra de Vietnam se ocupó el agente naranja y entre otros toxinas, con el fin de eliminar la flora de las selvas, ya que los bosques eran ocupados por los norvietnamitas con el fin de hacer una guerra de guerrillas contra Estados Unidos, lo cual lo que hizo Estados Unidos fue liberar esas toxinas y quitar todas esas plantas. Y hoy en día sus efectos son notables en varias selvas, ya que ya no puede crecer nada ahí. Otra ocasión en la que se ocupó fue en la guerra de Irán e Irak, en donde ambas naciones se culparon mutuamente por ocupar esta clase de armas, una contra la otra, aunque no se ha visto bien cuál fue la primera nación que ocupó. Dieron uso de gas sarín o fósforo blanco. Durante la guerra civil siria
también se le ha acusado al gobierno sirio de ocupar Gazaín contra población civil y contra rebeldes. Bueno, ya para concluir, tenemos una pequeña reflexión. A continuación les voy a poner un video. Solo quisiera dejárselo de fondo. Son unos breves segundos del impacto de lo que genera la guerra. Igual podría parecer como unas simples imágenes que uno se va a topar en un documental, en TikTok, un anuncio, pero quisiera que lo internalizáramos un poco más nosotros, que viéramos el video y pensáramos que no son personas que ya quedaron al pasado, que son personas las cuales podríamos ser nosotros, un ser querido, que es algo que nos podría pasar. Porque al final ese es el detalle de esa exposición, que no es sobre el daño que han hecho las armas, es el ver realmente es necesario tanto daño. Y pues para eso les pongo el video, mientras yo les comento algo de fondo. De la entente en el conflicto. Para eso realizamos una reflexión. Tomamos 2 libros como base. En un primer instante decidí elegir un libro llamado Adiós a las armas. Este nos da una perspectiva un tanto más sentimental y emotiva del asunto, ya que nos narra la historia de amor de Henry, el cual es un conductor de ambulancias en el ejército, y Catherine, quien es una enfermera británica. Pero, pues, vaya, es un poco pensar el contexto de cómo se va a desarrollar un amor en esta situación. Vaya, 2 personas tratando de formar un vínculo mientras ocurren las tragedias de la guerra, vuelve una relación como su único refugio, un lugar en el cual solo ahí pueden estar seguros. Y en otro instante elegimos Los Cañones de Agosto. En este libro nos narra en la Primera Guerra Mundial cómo es que fue algo que se pudo haber evitado totalmente, ya que vemos que no fue más que una toma de decisiones impulsivas y vaya, nada premeditadas, porque el costo de vida que tuvo pues no lo valía, era muy elevado. A raíz de estas 2 les dejamos una pequeña reflexión, y es que en el eco de los cañones de agosto y en el suspiro melancólico de adiós a las armas, la realidad cruda de las armas se logra apreciar con claridad. Más allá de ser obras literarias, son recuerdos inaudibles de los estragos causados por la violencia armada. El precio de las armas es demasiado alto, no solo por el costo de las vidas humanas, sino también por la fractura en las sociedades, la pérdida de la compasión y la erosión de los cimientos de la civilización. Muchas gracias, ese fue nuestro tema. Yolanda, arriba las manos. Ay, Dios mío. Preguntas, por favor. Una reflexión, si no hay. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál creen que sea, cuál es el arma biológica que ha hecho más daño de las que mencionan? Bueno, primero, es diferente un arma biológica que una química, ya que por una química son, por así decir, gases y que ocupa componentes químicos, y una biológica podría ser un virus o una cierta enfermedad. Actualmente podría ser una de las armas más mortíferas, podría ser una de la Primera Guerra Mundial, que fue donde se ocuparon mayoritariamente, por ejemplo, el gas mostaza o el gas cloro. Ok, ¿alguna pregunta o puedo preguntar? ¿Crees que sigue aumentando el uso de armas químicas? No, de hecho, creo que es algo para dimensionar que, a lo largo de los conflictos armados que ha habido en la historia, siempre después de uno hay prohibiciones, se hacen ciertas regulaciones para que no ocurra lo mismo. Y desde el primer uso que tuvieron las armas químicas ya se hizo el Tratado de Ginebra para la regulación de estas, prohibirlas. Aunque de hecho es curioso que lo mencionen, porque sí hay muchos tratados y organizaciones mundiales como haciendo la mano, pero hoy en día, hace unas semanas nosotros, como en esos conflictos que hay, como el de Siria, Bueno, en el conflicto, por ejemplo, de Hamas contra Israel acusaron a Israel de ocupar fósforo blanco contra la población civil, lo cual pues está prohibido por la Corte Internacional. También en guerras anteriores, como la guerra de Ucrania, se ocupó esa clase de arma contra la población ucraniana.
Es interesante como ver hasta cuán lejos puede realmente contener las organizaciones mundiales a los atacantes. Pues ya tienes la mitad del cuerpo adentro. Y yo creo definitivamente que sí es un tema que dices, híjole, hablas de armas, ¿no? Y ves la fuerza que tienen las armas. Sin embargo, ustedes tocan, te fuiste a un punto del tema muy sensible, pues que desgraciadamente lo vemos hasta el momento, ¿no? ¿Cuántos años han transcurrido, siglos, y sigue haciéndose uso de esas armas de diferente tipo? Cada vez creo que pueden ser más sofisticadas, ¿no? Se decía que el virus de COVID era algo elaborado, ¿no? Algo intencionado. Yo no sé si esto pueda ser cierto o no, pero caería dentro de las armas biológicas. ¿Qué opinan al respecto? ¿Que si fue elaborado? Ajá. Creo que es una respuesta que no daría así nada más, pero No, pero ¿tú qué piensas? esperaría que no. Pues a lo que se apunta con la cuestión de China es como que no ha querido que sepa el mundo el origen. Por ejemplo, la OMS envió una misión a Wuhan, a China, la ciudad donde fue los primeros casos, y China no les permitió la entrada después de un mes. Y ya una vez adentro, los tenían vigilados y pues no encontraron nada. También gobiernos como Australia han llevado misiones para buscar el origen del virus, y China se ha mostrado desacuerdo. ¿Querías decir algo? Es que son teorías, como no se puede dar. No, más que teorías son hipótesis, porque la teoría es comprobada, ¿no? Hipótesis, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, ahí queda también al aire, ¿no? Porque pues hay muchas opiniones de gente que seguramente pues ni tenemos los elementos para poder asegurar nada. Esto es así como si tú no lo ves, no puedes asegurar nada, ¿no? Y me gustó mucho cómo finaliza, ¿verdad? O sea, con una conclusión verdaderamente muy sensible, que pues qué pena, ¿no? Que acabes con la vida así, y esa parte que dicen del lugar donde ya no se puede sembrar nada, Sí, no crece nada, está muerto. Qué tremendo.